Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase asincrónica grabada de la semana 14. eh, Comenzando como de costumbre por la culminación de lo que quedó pendiente en el encuentro presencial. Nos habíamos quedado revisando un ejemplo de calcular la fuerza magnética a través de un conductor por el cual circula una corriente. Ejemplo lo estábamos revisando en clase. Vamos a terminar de analizarlo y ver otros temas más que son también importantes dentro de los contenidos de campo magnético, algunas leyes que son importantes en campo magnético. Sería bueno revisar, ¿bien? No todas ellas van a ser evaluadas en la prueba porque realmente algunas de ellas se requiere bastante tiempo para comprenderlas con precisión y trabajarlas desde el punto de vista de la matemática que se requiere. Algunas requieren procesos de integración, pero sí sería bueno analizar la parte conceptual. Después vamos a realizar ejercicios que son un poquito más clásicos y que se acomodan mucho más a lo que queremos después evaluar en el examen final. Entonces vamos a concluir con este ejemplo. Dice un alambre doblado, un semicírculo de radio R, forma un circuito cerrado y transporta una corriente I. El alambre yace en el plano XY y un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje X, el del eje Y positivo, como en la figura. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva. La figura se muestra aquí. Ya habíamos analizado en clase que el campo magnético está dirigido como está indicado en las líneas verdes, ¿no? Esa es la dirección en la que está actuando sobre el alambre. Entonces, el alambre tiene una parte recta y una parte curva, formando un semicírculo, una trayectoria semicircular de radio R. Entonces, aquí hay que analizar esto en dos partes. Primero, la sección recta del alambre, que tiene una forma definida, como una línea recta, y después la parte curva, que también tiene otra forma definida, que es una semicircunferencia. Entonces, vamos a observar la gráfica y vamos a ver cómo se procede de aquí. Bien, entonces, aplicando el principio de fuerza magnética sobre un conductor que conduce una corriente, nosotros podemos separar al alambre en dos partes. Primero, la parte recta del alambre. Recuerden que la fórmula que involucraba la corriente era igual a la intensidad de la corriente por el producto cruz del vector de desplazamiento, ¿bien? Por el vector de campo magnético. Este vector ds, recuerden que representa una pequeña sección longitudinal del alambre, ¿bien? Para poder ver todos los aportes del alambre en su totalidad, ¿bien? El módulo total, o la suma total de los módulos de este vector ds representa en conclusión la longitud completa del alambre. ¿Bien? Se representa de forma vectorial porque tiene dirección y apunta en la dirección del eje horizontal como se estaba mostrando en la figura. De modo que esto es un producto cruz y hay que tratarlo como tal. Recuerden que el producto cruz entre dos vectores, A y B, desde el punto de vista modular, se maneja como el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores cuando estos dos vectores se encuentran en un mismo plano. ¿Okay? El producto cruz entre dos vectores produce un tercer vector. Eso es importante saberlo. Y ese tercer vector es perpendicular. Por lo tanto, es de notar que la fuerza F1 va a ser perpendicular a la dirección de estos dos vectores. En conclusión, como por el conductor circula una corriente constante, puedo sacar fuera de la integral a la corriente. ¿Bien? No produce variación, por lo tanto, no cambia y puede salir fuera de la integral. De modo tal que la integral se evalúa simplemente en función de
del campo magnético, que además es constante, también puede salir fuera de la integral. Así que básicamente la integral se aplica a la sumatoria de las pequeñas porciones de desplazamiento que tiene esa lámpara. Pequeñas porciones infinitesimales de longitud. Se suman todas ellas, lo que va a dar es precisamente la longitud completa del alambre en la parte recta, que como es el radio, es 2 veces el radio, pero, o mejor dicho, el diámetro de la semicircunferencia equivale a 2 veces el radio en cuanto a longitud. Es decir, que la longitud del alambre se extiende en una porción de 2 veces el radio, por lo que es lo mismo el diámetro. Eso está marcado aquí. ¿Ven? La intensidad de la corriente no participa en la integral, campo magnético tampoco porque es uniforme, así que lo único que me queda aquí es sumar todos las pequeñas porciones del alambre que a la final terminan dando la longitud completa del alambre. ¿Qué es esto de aquí? El vector K es simplemente para indicar que esa fuerza está dirigida, aplicando la regla de la mano derecha, en una dirección perpendicular al plano donde se encuentran estos dos vectores. Si estos vectores se encuentran en el plano XY, pues entonces el vector va a estar en el plano K, o mejor dicho, en la dirección K. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Usted aplica la regla de la mano derecha y le va a dar apuntando directamente hacia afuera. ¿Ok? En conclusión, esa es la forma muy fácil de tratar la parte recta. En cuanto a la parte curva, observen que aquí, la parte curva, usted coge una pequeña porción de esa parte curva, que tiene una pequeña longitud aquí, y se forma un triángulo aquí, ¿bien? Entre el radio, el desplazamiento, que es delta teta. Ustedes ya vieron esto cuando vimos movimiento circular, que se puede crear un desplazamiento delta. Y esto se puede poner en valor lineal tomando en cuenta que esta pequeña porción de semicircunferencia aquí constituye una longitud de arco que está relacionada con el radio de la circunferencia y el ángulo de la circunferencia. De modo tal, yo aplico el mismo principio, entonces el aporte de fuerza F2 de esa pequeña porción de la parte curva sería igual a I por el producto cruz entre DS y B. Bien, como la corriente es constante, puede salir fuera de la integral. El campo magnético también es constante, puede salir fuera de la integral, así que prácticamente esto me queda, aplicando aquí la propiedad del producto cruz, el seno de teta por ese desplazamiento de S. Ese desplazamiento de S o esa pequeña longitud de S se puede calcular aplicando las propiedades angulares, ¿bien?, para una longitud de arco. Esto termina siendo longitud de arco de esa pequeña porción. Pueden anotar ahí longitud de arco. ¿Bien? Que aplicando las propiedades del movimiento circular es igual al radio por el desplazamiento angular. ¿Bien? Recuerde que este desplazamiento angular se da en radianes, pero al multiplicar por el radio de la circunferencia, esto finalmente queda en unidades de metro. ¿Ok? Entonces, si sustituyo esto aquí, donde está ds, finalmente me queda I por R por B, que esos son constantes. Esto no, el radio también es constante, pues no forma parte de la integral, entonces se puede sacar de la integral. Por lo tanto, me queda por el seno de teta por d teta. Esto sí es un diferencial. Sobre esto sí se puede aplicar la integral, porque voy a aplicar la integral desde 0 hasta pi. ¿Por qué desde 0 hasta pi? Porque el arco de la circunferencia varía desde 0 radianes hasta pi radianes. Así que voy a hacer la sumatoria de todas las pequeñas porciones de alambre que hay hasta completar esa media circunferencia. Por lo tanto, los límites de la integral serían desde 0 hasta pi. La integral del seno es menos el coseno. Bien. Por lo tanto, después que hay la integral del seno, que es menos coseno, lo evalúo entre 0 y pi. ¿Cómo se evalúa esto?
Primero se evalúa el coseno cambiando el ángulo por pi y se le resta el coseno evaluado cambiando el ángulo por cero. ¿Bien? Eso fue lo que se hizo aquí. Coseno de pi menos el coseno de cero. Calculando el coseno de pi y el coseno de cero, pues me queda menos 1. A la final me queda menos 2 i por r por b. Bien, nosotros no vamos a realizar ningún cálculo ahorita aplicando integrales, aunque es fácil porque esas son integrales directas, ¿no? Pero, sin embargo, no queremos complicar ahorita los procedimientos matemáticos, pero sí es importante saber de qué manera se manejan estos procesos de cálculos de fuerza. Bien. Ahora, se puede calcular la fuerza magnética neta, igual que se aplicaba con las leyes de Newton. Recuerde que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la alambre. La fuerza magnética neta que actúa sobre cualquier espira de corriente cerrada en un campo magnético uniforme es cero. Si ustedes observan, esta cantidad en la parte curva dio exactamente igual a la cantidad en la parte recta. Y es una espira cerrada. Si la sumamos, produce cero. Así que llegamos a una buena conclusión aquí. Que la fuerza magnética neta que actúa sobre cualquier espira de corriente cerrado en un campo magnético uniforme es cero. Bien. Una importante conclusión, yo le pondría aquí un asterisco. Puede ser incluso una preguntita del cuestionario. Importante. Póngale un asterisco ahí, puede ser una pregunta en concreto para cuestionario. Bien, vamos a ver ahora las fuentes de campo magnético. Bien. Dentro de las fuentes de campo magnético vamos a ver una ley importante que corresponde a la parte de magnetismo clásica dentro de los procesos de magnetismo que se denomina ley de Biot-Savart. Esta ley se denomina así por los físicos Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, que realizaron experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cercano. Es decir, querían ver mediante un experimento cuál es la relación entre la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán que se coloca cerca de un conductor por el cual circula una determinada corriente eléctrica. Ellos llegaron a una resolución importante, que es esta fórmula que está aquí. Y ellos determinaron que la intensidad del campo magnético en determinado punto se calcula o es directamente proporcional a la corriente que circula por el alambre al producto cruz entre el vector de desplazamiento, o para decirlo así, el vector infinitesimal de longitud en el alambre, multiplicado por un vector unitario R que apunta en la dirección entre el alambre y el punto P, y dividido para la distancia al cuadrado de la distancia que separa al punto P del alambre. Es decir, cuán lejos está el punto P del alambre. Entonces, cambia de forma inversamente proporcional a la magnitud cuadrática de esa distancia. La μ sub 0 es la permitividad en el espacio libre, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Entonces, eso me daría a mí, por ejemplo, en esta figura que está aquí, qué aporte de fuerza magnética me da un pequeño punto del alambre, una pequeña porción del alambre en este punto. Como la corriente circula por todo el alambre y el alambre no tiene una forma definida, puede tener cualquier forma, para poder saber cuánto aporta cada parte del alambre de campo magnético en el punto P, lo que tengo que hacer es integrar esta ecuación de aquí. La integral, desde el punto de vista matemático, genera un proceso de sumatoria entre dos límites. Por lo tanto, si yo sumo todo eso, si yo le aplico una integral a toda esa ecuación, lo que estoy generando es una sumatoria de todos los aportes que me pueden dar las diferentes porciones del alambre en el punto P, para buscar el campo magnético total generado en el punto P por todo el alambre.
como todas las variables involucradas en esta ecuación que sean constantes pueden salir fuera de la integral. ¿Bien? La integral no se aplica en variables que son de comportamiento constante. Por lo tanto, la integral solamente se aplica sobre el producto cruz entre estos dos vectores que de por sí son perpendiculares y va a producir un tercer vector perpendicular, en este caso apuntando hacia afuera de la hoja del alambre, porque estos dos vectores están en el plano XY, así que el vector resultante de campo magnético estaría apuntando perpendicularmente hacia afuera. Es fácil comprobarlo. Si usted coloca la mano derecha en la dirección del primer vector, que en este caso sería DS, después lo gira en la dirección del segundo vector, que sería el vector unitario R, y el pulgar me va a dar la dirección hacia afuera del plano que estamos analizando. Entonces, esto es una ley importante dentro del campo magnético que se denomina ley de Biot-Savart. Vamos a ver un ejemplo. Lo vamos a ver desde el punto de vista informativo nada más. Después no vamos a hacer cálculos con respecto a este tema, pero sí es importante verlo cómo se aplica esto ya a un caso específico. Y se considera un alambre recto delgado que porta una corriente I y está colocado a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a esta corriente. El punto P se encuentra a una cierta distancia A en forma perpendicular del alambre y a una cierta distancia R de algún punto cualquiera del alambre, un tramo cualquiera del alambre. Ese tramo se representa como DS y se representa de forma vectorial porque tiene una dirección establecida en la dirección del eje X. R es un vector que va dirigido en la dirección es un vector unitario que va dirigido en la dirección de el radio, o en este caso de la distancia que separa el punto P de ese punto que estamos analizando. Así que aplicamos la ley de Biot-Savart, donde el punto importante aquí es este producto cruz entre DS y el vector unitario R. Bien. Aplicando las propiedades del producto cruz de módulo del primer vector por el módulo del segundo, tomando en cuenta que el módulo del vector unitario es 1, entonces nos queda simplemente que el módulo de este pequeño vector ds es una pequeña cantidad de x. De x porque a la final todo este alambre tiene una longitud x en la dirección del eje x, ¿no? Dx es una pequeña parte de toda esa longitud x que se extiende el alambre. Por lo tanto, el módulo de ds es dx y en este caso, como el módulo del vector unitario es 1, quedaría solamente multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es un ángulo que se extiende desde aquí hasta aquí. Ya lo vamos a ver en la siguiente figura. Bien, hay dos ángulos entre los cuales se extiende la longitud de este alambre. Si a eso mediante identidades trigonométricas, el seno de pi sobre 2 menos algún ángulo, teta, se puede escribir igual como el coseno de teta. Esto es por identidad trigonométrica básica. ¿Bien? Propiedad de las identidades trigonométricas básicas. Así que finalmente se puede escribir de una forma más fácil, que es dx por el coseno de teta. Recuerden que entre el seno y el coseno hay un desfasaje de pi sobre 2. Por lo tanto, yo puedo escribir el seno de pi sobre 2 menos un ángulo teta cualquiera como el coseno de teta. Entonces, esta es la forma en que se extiende de manera angular la longitud del alambre, desde un ángulo teta 2 desde un ángulo teta 1 hasta un ángulo teta 2. Bien. Entonces, los ángulos de momento no lo sabemos, pero se pueden calcular. Se pueden calcular porque tengo aquí la hipotenusa, eso crea aquí dos triángulos rectángulos y yo tengo la hipotenusa, que es la distancia R, y tengo esta distancia perpendicular, que es una distancia marcada como A en la figura. Así que aplicando trigonometría básica para triángulos rectángulos se podrían calcular esos ángulos. De momento no nos interesa. Lo que sabemos es que esto se extiende desde un ángulo θ1 hasta un ángulo θ2. Utilizando la ley de Biot-Savart, entonces esto sería el aporte de campo magnético de una pequeña parte del alambre sería μ sub 0 por I sobre 4pi
por dx por el coseno del ángulo sobre r al cuadrado. R está involucrado aquí, que es esta distancia que está aquí, se puede calcular como con las funciones trigonométricas básicas para triángulos rectángulos, tomando en cuenta que recuerden que R es la hipotenusa y en este caso A es el cateto adyacente. Entonces, a través de la identidad trigonométrica del coseno se puede calcular el valor de R, que sería igual a A sobre el coseno de θ. Bien, y X, que es esta distancia que está aquí, se puede calcular como menos A por la tangente de θ. Es decir, que yo puedo relacionar esta distancia R, esta distancia A, con la trigonometría elemental básica. Ustedes conocen para un triángulo rectángulo, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Esto es la hipotenusa, está el cateto A y este es X. En base a eso, se consiguen estas expresiones que se pueden sustituir aquí en este curso. Y a este X le hallo su derivada con respecto al ángulo θ, que fue lo que se hizo aquí. Cambiar esto, entonces me queda menos A. La derivada de A por la tangente de θ es menos A por la secante cuadrada de θ con respecto a θ. Estas son propiedades de las derivadas. Son derivadas directas que se sacan de cualquier tabla. Entonces, si lo arreglo de otra forma, puedo despejar esto aquí para ponerlo en función de A por dθ sobre el coseno cuadrado de θ. Es decir, que la secante cuadrada la puedo poner como 1 sobre el coseno cuadrado, que es lo mismo que la secante cuadrada. Y lo pongo en una expresión un poquito más cómoda. Entonces, ¿para qué le hago esto? Porque ahora, al aplicar la ley de Biot-Savart, bien, yo puedo empezar a sustituir todos estos términos aquí en la ecuación. Este de x lo sustituyo por esto de aquí. Bien. Esta r de aquí la sustituyo aquí donde va r. Al sustituir me queda todo esto aquí en función de los ángulos. ¿Y por qué necesito en función de los ángulos? Porque estos son ángulos que se pueden conocer fácilmente. Y además es de donde a dónde se extiende, de dónde a dónde se extiende el alambre. Por lo tanto, al sustituir, haciendo mis arreglos aquí, cancelando coseno cuadrado, bien, y haciendo todo el arreglo matemático, me queda menos mu por i sobre 4pi por a sobre a por el coseno del ángulo por d. Esto es simplemente el aporte de una pequeña porción de ese aquí. Si quiero saber cuánto aporta todo el alambre, tendría que a esto aplicarle una integral. Una integral entre dos límites, que sería desde θ1 hasta θ2. Que es de donde a dónde se extiende el alambre. Así que a la final saco todos los términos que son constantes y no participan de la integral y simplemente aplico la integral sobre el coseno de θ de θ. La integral del coseno es el seno. Entonces después a eso lo evalúo entre los dos límites. Primero se evalúa el seno en el límite superior y se le resta el seno evaluado en el límite inferior. Bien. Claro que aquí está arreglado al revés para que me dé de forma positiva, pero en realidad se evalúa primero en el límite superior y se le resta en el límite inferior. Y eso es porque aplicando la integral del coseno, ¿no? En conclusión, me queda esta función que está aquí. Muy fácil, en función de los ángulos. Esto se supone que lo tengo de datos, la corriente también la debo tener. La distancia también la tengo y los ángulos se pueden calcular por trigonometría elemental básica. Bien. Ok, vamos ahora a la fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Esto es sumamente importante porque esto es, en realidad ocurre en las aplicaciones prácticas reales. Dos conductores paralelos generan fuerza y campo magnético a su alrededor. Bien, esa es una de las razones por la cual en telecomunicaciones se toman medidas para evitar la diafonía. Por ejemplo, en conductores paralelos que conducen algún tipo de señal telefónica, señal de datos o lo que sea,
hay que tomar en cuenta muy, muy en serio este aspecto. Los conductores, dos conductores que transportan corriente de algún tipo de información, colocados a ciertas distancias, pueden interactuar entre sí porque la corriente que pasa internamente por cada conductor puede generar un campo magnético a su alrededor. Para los sistemas de telecomunicaciones esto es un efecto crítico, crítico. Tal es así que ustedes saben que en los sistemas de telecomunicaciones, para evitar el efecto de inducción magnética entre dos conductores paralelos, hay que hacer un procedimiento que se llama trenzado de los alambres. Por eso ustedes ven que los cables de redes UTP y los cables de telefonía, ¿bien? Los cables de redes UTP categoría 5, categoría 6, categoría 7, o los cables de pares telefónicos categoría 3, usan pares trenzados. Mientras más número de vueltas por trenzados tenga el alambre, más eficiente es el alambre, porque evita esta, o sea, lo que hace es anular los campos magnéticos que se generan a su alrededor por la transmisión de corriente por cada uno de los conductores de cobre. Entonces, para eso es que se usa el trenzado en los conductores eléctricos. Evitar esto, porque dos conductores que de forma paralela, si los mantengo así de forma paralela por una distancia determinada, empiezan a generar inducción magnética. Incluso tienen un comportamiento de antena. ¿Bien? Pueden recibir fácilmente señales electromagnéticas que se propagan por el aire. Y eso, a los efectos de la señal que estoy transmitiendo por cada uno de esos conductores, puede ser perjudicial. Perjudicial. Si yo no quiero que otra señal interfiera en la señal que se está enviando por ahí, yo tengo que tomar medidas. Una de las medidas precisamente es realizar el trenzado de los alambres. Entonces ustedes ven que esos pares telefónicos, de datos, etcétera, utilizan par trenzado. Entonces, en conclusión, la física estudia muy claramente estos principios. Y es posible determinar la fuerza ejercida sobre un alambre debido a un campo magnético desplegado por el otro alambre. El alambre 2, como ustedes ven en la figura, que lleva una corriente I sub 2, se identifica arbitrariamente como el alambre fuente. Cualquiera de los dos puede ser fuente. Para el ejemplo que estamos viendo, hemos considerado como punto de partida del alambre 2. Ese alambre 2 es el que crea un campo magnético B2 en algún punto del alambre 1. Son estas líneas que ustedes ven aquí, verde. Mejor dicho, el campo magnético en este punto está indicado aquí con las flechas de vectores. Bien. Y a su alrededor se genera en forma circular un campo magnético. Y genera una fuerza de interacción entre los dos alambres, en este caso de atracción, como ustedes pueden ver ahí, F1. Es decir, que la fuerza F1 es una fuerza de atracción que genera la corriente que circula por el alambre número 2 en algún punto del alambre número 1. Eso se interpreta así. Esa fuerza se calcula de esta forma. Como la corriente I1, la intensidad de la corriente I1 por la longitud del alambre por la intensidad del campo magnético B2, generado por el alambre 2. Ese campo magnético 2 lo genera el alambre 2. Entonces, fíjense cómo se maneja esto, ¿no? La intensidad del campo magnético generada por el alambre 2 por la corriente que circula por el alambre 1. En vista de que en este caso I es perpendicular a la intensidad del campo B2, la magnitud F1 es igual a F1 por I1 por L por B2. Eso ya lo vimos. Eso es desde el punto de vista modular. Como B2 se calcula aplicando esta expresión que ya la habíamos visto antes, mu sub 0 por I sobre 2pi por A, pues entonces al sustituir aquí en la fórmula, esta de aquí, por B2, me queda I1 por L por mu sub 0 por I2, dividido para 2pi por A. Y me queda toda esta expresión. ¿En función de qué? Me queda en función de las dos corrientes, las dos intensidades. La que circula por el alambre 1, la que circula por el alambre 2, por la longitud del alambre y 2pi por A. ¿Qué cosa es A? Vamos a verlo aquí.
Bien, A es el radio de la circunferencia que genera el campo magnético alrededor del alambre número 2. Bien, y de esa manera se consigue una buena expresión para calcular la intensidad del campo magnético alrededor de dos alambres que circulan, por los cuales circula una corriente. Bien, entonces aquí podemos llegar a una conclusión importante. Conductores paralelos que llevan corriente en una misma dirección se atraen y conductores paralelos que llevan corriente en direcciones opuestas se repelen. Debido a que es igual la magnitud de las fuerzas en ambos alambres, simplemente se señala la magnitud de la fuerza magnética como FB. Bien, ¿por qué? Porque es igual. Lo mismo da analizar el asunto desde el punto de partida del alambre 2 que analizarlo desde el punto de partida del alambre número 1. Entonces, esta fuerza magnética entre dos alambres paralelos es utilizada para definir el ampere. Recuerden que el ampere es la unidad de medida básica para medir corriente. Y miren de dónde parte esa unidad de medida. De aquí. Cuando 2 por 10 a la 7 newton sobre metro es la magnitud de la fuerza por unidad de longitud presente entre dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separadas 1 metro, se define la corriente en cada alambre como 1 ampere. La unidad del Sistema Internacional de Carga es el coulomb. ¿Sí? Acuérdense que 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. ¿Sí? Todo esto tiene relación. Desde que vimos las cargas electrostáticas, ahora que estamos viendo las fuentes de campo magnético. Todo eso va a producir la unidad de medida básica para medir corriente eléctrica, que sería el tema incluso de la siguiente clase. Precisamente relacionado con la corriente eléctrica, hay una ley dentro del magnetismo que se llama la ley de Ampere. La ley de Ampere dice que la integral de línea del producto del vector de campo magnético por el vector infinitesimal de desplazamiento alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. En términos simples, es una integral de línea cerrada entre el producto del vector de campo magnético por ds. Y establece la ley de Ampere que eso es igual a la permitividad en el espacio libre multiplicado por la intensidad de la corriente. Muy fácil. Entonces, la ley de Ampere lo que describe es la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua. Solo es útil para calcular campos magnéticos de configuraciones de corriente que tienen un grado elevado de simetría. Si la simetría no se produce, pues entonces no tiene sentido aplicar la ley de Ampere. Y aquí tenemos un ejemplo, una configuración que es altamente simétrica, un conductor por el cual circula una corriente. La corriente que circula por ese conductor genera alrededor, es decir, por fuera del conductor, un campo magnético. Nosotros podemos analizar lo que pasa en la trayectoria alrededor del conductor, es decir, en la parte exterior del conductor, e incluso podríamos ver qué pasa en una trayectoria que tiene un radio interior dentro del conductor. Bien, entonces aquí se manejan dos situaciones. Primero, lo que pasa por fuera del conductor y segundo, lo que pasa por dentro del conductor. Por lo tanto, los cálculos que se van a hacer aquí se van a realizar para dos radios. Primero, el radio R minúscula, que sería esta trayectoria afuera del conductor, y para este radio con R mayúscula, que sería lo que pasa por dentro del conductor. Bien, así que se van a analizar estas dos situaciones. Dice, un alambre recto largo de radio R porta una corriente I que se distribuye uniformemente a través de la sección transversal del alambre. Calcula el campo magnético a una distancia R desde el centro del alambre en las regiones que están fuera del alambre y por dentro del alambre. Bien. Entonces, la corriente crea campos magnéticos en todas partes, tanto dentro como fuera del alambre. Eso es importante saberlo. Una corriente que circula por un alambre puede crear lo mismo un campo magnético por fuera que por dentro del alambre. Entonces, vamos a analizarlo, lo que pasa primero por
por fuera y después lo que pasa por dentro. En el caso de R minúscula, que es el radio que está por fuera del alambre, se aplica la fórmula, que sería la integral de línea cerrada del campo magnético por ese vector de desplazamiento que ustedes vieron que sigue una trayectoria circular alrededor del alambre. Y si nosotros le aplicamos la integral lo que va a hacer es sumar todas estas pequeñas porciones. Otra porción aquí, y así sucesivamente. Si la sumo todo, fíjense que lo que voy a tener es el perímetro de la circunferencia que está por fuera. Bien. Por lo tanto, la sumatoria, que no es otra cosa que la integral, lo que me da es el perímetro. El perímetro de una circunferencia es 2pi por r. Multiplicado por el campo magnético, entonces me queda 2 por b por pi por r. Y eso a la final, de acuerdo a la ley de Ampere, es igual a mu sub 0 por i. De forma tal que yo puedo relacionar estas dos cosas aquí. Y despejar el campo magnético. Este término pasa dividiendo para aquí abajo, de forma tal que me queda mu sub 0 por i sobre 2pi por r. Y ya tenemos el campo magnético fuera del alambre. Si lo quiero calcular dentro del alambre, yo puedo establecer una relación entre las dos corrientes, la que pasa por dentro, que le vamos a llamar I', y la que pasa por fuera. Bien, como las dos corrientes están relacionadas por el área de la sección transversal del alambre, para la que pasa por dentro sería, para la que pasa por fuera, en este caso sería pi por r al cuadrado, y la que pasa por dentro sería pi por r mayúscula al cuadrado. Recuerden que r es el radio que está por dentro. Y de aquí despejo I', entonces me queda esta relación que está en función de los dos radios, el radio interno y el radio externo, multiplicado por I. Se aplica la ley de Ampere, que recuerden que toda esta relación es igual a mu sub 0 por I, se sustituye aquí. Bien, incluso podríamos aplicar la integral, que igual termina, la integral de este desplazamiento termina siendo el perímetro de una circunferencia, en este caso de radio por fuera del alambre, y juego con las dos ecuaciones y llego a esta expresión que está aquí. Una me permite a mí calcular el campo magnético en el interior del alambre y la otra me permite calcular la intensidad del campo magnético en el exterior del alambre. Bien, no es gran cosa aquí la matemática, simplemente es un problema de jugar con las ecuaciones, sustitución, y se obtienen dos expresiones. ¿Ok? Revísenlo, analícenlo con calma después, les va a quedar ahí, para que vean cómo se aplica la ley de Ampere en este caso. Todo esto que estamos analizando aquí nos va a llevar a lo que viene después en la siguiente clase, que es precisamente ya entrar en la corriente eléctrica, pero desde el punto de vista de la física. Y por último vamos a ver la ley de Gauss para el magnetismo. Así como había la ley de Gauss para la electrostática, también existe la ley de Gauss para el magnetismo. Lo que permite la ley de Gauss calcular el flujo magnético a través de cualquier superficie. Entonces, el flujo asociado con un campo magnético se define de una forma muy similar al flujo eléctrico, bien, que sería una integral por el producto entre el vector de campo magnético por un diferencial de área, que ya lo vimos, que es un vector que es normal a un punto cualquiera de la superficie a través del cual atraviesa ese campo magnético. Muy parecido al flujo de campo eléctrico, solo que cuando nosotros analizamos esto en la clase anterior, este vector no era de campo magnético, sino de campo eléctrico, pero el procedimiento es muy similar. En el caso especial de un plano de área A en un campo uniforme que forma un ángulo θ con dA, ¿okay?, como aquí, entonces el flujo, aplicando ya los principios del cálculo de esta integral, sería igual a B por A, que sería el área de la superficie por el coseno del ángulo. Bien. Si el campo magnético es paralelo al flujo magnético, entonces como el coseno sería 0, el flujo se volvería máximo. Es decir, si el ángulo aquí, si los dos son paralelos, vamos a tener aquí el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1, por lo tanto,
El flujo magnético me da que es igual a la intensidad del campo magnético por el área de la superficie que atraviesa ese campo. Bien, no es nada complicado, simplemente es aplicar los principios y la matemática que está asociado a ello para entender qué es el flujo magnético. Muy similar a lo que vimos con el flujo eléctrico. Bien, eso sería las cuestiones básicas, por lo menos hemos intentado revisar, para que no se quede nada suelto por ahí, cuáles son las leyes fundamentales que rigen los principios del magnetismo. La ley de Gauss, la ley de Biot-Savart, la ley de Ampere, bien, son las leyes más importantes que dominan toda la física correspondiente a la electricidad y el magnetismo. Ya vimos en la clase anterior también algunas leyes importantes como la ley de Coulomb, ¿bien? Y la ley de Gauss para el campo eléctrico. Entonces, esas son las leyes fundamentales que manejan el electromagnetismo. Hay otras leyes que no las vamos a ver, son muy importantes en el caso de las telecomunicaciones, como las ecuaciones de Maxwell, ¿bien? Pero eso ya es un tema que requiere mucho más tiempo. Eso tal vez lo vean ustedes en algunas de las asignaturas de telecomunicaciones, pues sobre todo en propagación de ondas y antenas, donde necesariamente hay que revisar de alguna forma las leyes de Maxwell. Entonces, eso es la Biblia prácticamente del principio de las telecomunicaciones. Vamos ahora a dejar de compartir esto para revisar unos ejercicios simples de aplicación típicos de lo que podría eventualmente tomarse para alguna evaluación. Bien, ustedes ya deben estar viendo en su pantalla un archivo de Excel que yo después le voy a cargar a la plataforma también, para que les quede a ustedes aquí. Entonces, un protón viaja con una rapidez de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo, a un ángulo de 37 grados en la dirección de un campo magnético con un valor de 0.3 Tesla, en la dirección de las Y positivas. Si la masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, determine la aceleración que experimenta debido a la fuerza magnética ejercida sobre él. Recuerda que la fuerza magnética ejercida sobre una partícula en movimiento se define como Q por el producto cruz de B, cruz B, donde B es la velocidad y B es el campo magnético. Desde el punto de vista de aplicación modular del producto cruz, esto sería el módulo de la carga Q. Es decir, esto es para evitar tomar en cuenta el signo, porque lo único que quiero es la magnitud, la fuerza magnética. Para determinar signos de la fuerza ya tendría que analizar esto desde el punto de vista vectorial, pero si lo quiero desde el punto de vista modular, simplemente aplico el módulo de la carga Q por el módulo de la velocidad, por el módulo del vector. Observen que no le pongo aquí el símbolo de vector. Aquí sí tiene símbolo de vector porque se está trabajando desde el punto de vista vectorial. Ya desde el punto de vista modular sería el módulo de la carga Q, módulo de la velocidad por el módulo del vector de campo magnético por el seno del ángulo. Como todos estos valores los tengo en forma modular, o sea, en forma simple, pues lo puedo colocar aquí sin ningún problema. Bien, esto corresponde, de hecho aquí hay un error, ahí vamos a arreglar algo aquí. Esto no es kilogramo, perdón, aquí. No, Paulón. Entonces tenemos aquí la carga, en este caso del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, de forma positiva, por 10 a la 6 metros sobre segundo, por 0.3 Tesla, por el seno de 37 grados. ¿Ok? De forma tal que multiplicando eso sin ningún problema, nos da, bueno, la multiplicación le hice aquí, también le hice aquí de otra manera, porque aquí recuerden que si voy a trabajar estos cálculos con el Excel, hay que tomar en cuenta que el Excel no calcula senos ni cosenos con ángulos en grados, sino en radianes. Bien, por lo tanto hay que hacer primero la conversión. Yo le convertí aquí los 37 grados a radianes. ¿Cómo se hace eso? Todo ángulo medido en grados se multiplica por pi y se divide para 180 grados, lo cual me da aquí en radianes. Este ángulo aquí sería medido en radianes. Lo voy a colocar aquí.
Y entonces usted tiene ese ángulo ahí en radianes. Bien, para que les quede. Entonces, ya utilizando este ángulo aquí con todos sus decimales correspondientes, que lo tomé en cuenta aquí, nos da 0.86. Que es lo mismo que el 0.9 que me queda aquí, ¿no? Porque está bastante aproximado, solo que aquí lo tomé con todos los decimales correspondientes. Y entonces, a la final nos queda este valor que está aquí, que es 0.5189 por 10 a la 14 metros sobre segundo. O lo pueden escribir como 51.89 por 10 a la 12 metros. Es decir, corro la coma a dos lugares hacia el lado derecho y lo puedo poner como 51.89 por 10 a la 12, como ustedes prefieran. Bien, se puede dejar así, yo lo puedo poner por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, es un problema simple, típico de sustitución, aplicación, más que todo es por aplicación de las fórmulas que vimos en clase. Bien, aquí lo vamos a hacer igual, pero en este caso, los vectores no me lo dan de forma, o sea, los vectores ahora no me dan su módulo, me lo dan en forma vectorial. Por ejemplo, dice, un protón se mueve con una velocidad de I menos 3J más 2K metros sobre segundo, en una región donde el campo magnético tiene un valor de 2I más 4J menos K. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética que experimenta esta carga? La fórmula sería la misma, ¿bien? Pero el procedimiento ya no es igual, porque aquí los vectores están dados en forma vectorial en función de los vectores unitarios y J. De forma tal que para yo resolver y calcular la magnitud de la fuerza magnética, primero tengo que buscar cuál es el vector resultante de este producto aquí. Recuerden que el producto cruz entre dos vectores produce un tercer vector, no produce un escalar, sino un tercer vector. De forma tal que yo tengo que realizar el producto cruz entre estos dos vectores. Yo le hice una demostración, tal y como les ofrecí en clase, le iba a hacer una demostración de cómo se hace el producto cruz entre dos vectores. Para los que no lo sepan o se les haya olvidado, esto lo que se hace es lo siguiente. Se coloca estos vectores en forma de un determinante, el determinante de una matriz. Bien, esto lo que va a hacer es lo siguiente. Como en este caso, cada uno de los vectores tiene tres componentes, usted tiene que formar una matriz de 3 por 3. Bien, esa matriz tendrá como primera fila, es conveniente poner como primera fila a los vectores unitarios I, J y K. Después, tiene que colocar en orden los vectores. ¿Qué significa en orden? Que primero tendría que ir el vector de velocidad y segundo el vector de campo magnético. Esto es importante, señor estudiante, porque hay que tomar en cuenta que el producto cruz entre dos vectores no es conmutativo. Ojo con esto. Si usted calcula el producto cruz entre un vector A con un vector B, eso produce un tercer vector C. Pero si usted altera el orden de ese producto cruz, es decir, que primero pone el vector B y después pone el vector A, no le va a dar lo mismo. Le produce el vector menos C. Y C no es igual que menos C porque C es un vector opuesto en dirección a C. Tiene igual magnitud pero opuesto en dirección. Por lo tanto, el producto cruz no es conmutativo. Y como no es conmutativo, yo no puedo alterar el orden. De forma tal que primero pongo el vector de velocidad, o sea, las componentes, sería 1, menos 3 y 2, y después pongo el segundo vector, que sería 2, 4 y menos. Bien, ¿cómo se resuelve esto ahora? La forma de hacerlo es por método de desarrollo por menores y cofactores. ¿Qué significa esto? Usted coge una fila o una columna al azar, cualquiera. Puedo escoger esta fila, esta, cualquiera, o cualquier columna, la que se les ocurra. Por conveniencia, es preferible escoger primero
la primera fila porque está formada por vectores. Y de esa manera quedan fuera los vectores de los determinantes que van a quedar ahorita aquí, porque se van. El desarrollo por menores consiste en que un determinante de 3×3 se puede desarrollar en 3 determinantes de 2×2. Y resolver determinantes de 2×2 es cosa muy simple. Entonces, si usted coge una fila cualquiera, yo escogí la primera fila, en este caso la de los vectores. Coge el primer elemento de la fila, en este caso I, y la tiene que multiplicar por el determinante que resulta de eliminar la fila y la columna donde se encuentra ahí. ¿Y qué me queda? Me queda esto que está aquí. O sea, me queda esta parte que está aquí. 3 menos 2, 4 y menos 1. Está aquí. Ese es el determinante que queda. A continuación cojo el siguiente término de la fila, que sería J, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque aquí se emplea el término de los cofactores. El término de los cofactores dice que M, cada determinante se multiplica por M más N, ¿okay? M más N elevado a la, mejor dicho, no M más N. Esto es, el cofactor dice lo siguiente, que cada determinante se multiplica por menos 1 elevado a la M más N. En el primer caso, I está en la fila 1, columna 1. Es decir, que N más N sería 1 más 1. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Por eso queda aquí positivo. Pero en la siguiente, J está en la fila 1, columna 2. Es decir, que sería 1 más 2, 3. Todo número negativo elevado a un número impar da negativo. Por eso el siguiente es negativo. El siguiente va a ser positivo porque está en la fila 1 con la columna 3. Y 3 más 1 es 4. Y así sucesivamente, de forma tal que estos cofactores aquí son positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente. De forma tal que el siguiente término es negativo. Entonces sería menos J por el determinante que se resulta de eliminar la columna y la fila donde se encuentra J. ¿Y qué me queda? 1, 2, 2 y menos 1. Después hago lo mismo con K. Cojo el siguiente término de la fila. Ahora sí viene positivo, por lo que les expliqué de los cofactores. Elimino la fila y la columna donde se encuentra K. ¿Y qué me queda? 1 menos 3, 2 y 4. ¿Bien? Bien, ya lo tengo así. He desarrollado un determinante de 3×3 y 3 determinantes de 2×2. El siguiente paso es resolver esos determinantes de 2×2, que es cosa muy simple. Para resolver determinantes de 2×2 se multiplica la diagonal principal, que es esta, y se le resta la diagonal secundaria, se le resta. Entonces estaría menos 3 por 1, que está aquí indicado, menos 2×4, que es 8. Entonces me queda menos 3 por menos 1 es 3, 3 menos 8. En el siguiente me queda 1 por menos 1 es menos 1, menos 2×2, que es 4. Menos 1 menos 4. En el siguiente me queda 1 por 4 es 4, y menos 3 por 3 por 2, que es menos 6. O sea, respetando correctamente los signos, me queda esto que está aquí. Usted resuelve esto matemáticamente, que es muy simple, aplicando la ley de los signos, y le queda finalmente este vector que está aquí. Una vez que tenga ese vector, le puedes hallar su módulo, aplicando el teorema de Pitágoras, que sería cada término elevado al cuadrado, y a todo eso le aplica la raíz cuadrada. Nos queda 12.25. Eso ya lo puedo multiplicar por el valor modular de la carga, que era 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y me da 19,6 por 10 a la menos 19 Newton. ¿Bien? Y queda resuelto ese ejercicio. Aquí les tengo otro ejercicio que tiene que ver con un protón que se mueve en una órbita circular de radio 4 centímetros en un campo magnético uniforme. ¿Bien? Cuando una partícula, aquí viene un principio de la física que dice que cuando una partícula se mueve,
dentro de un campo magnético uniforme, que en este caso el campo magnético está apuntando hacia adentro del papel suyo o de la pantalla, porque por las X indica que el campo magnético uniforme está apuntando hacia adentro. Cuando una partícula se mueve dentro de un campo magnético uniforme, describe una trayectoria circular, como ustedes pueden ver aquí, donde el vector de velocidad es tangente a la trayectoria en todo punto, y se genera una fuerza magnética que siempre está dirigida hacia el centro de la circunferencia, como ustedes pueden ver ahí en azul. Bien. Entonces, esa partícula experimenta una fuerza magnética hacia el centro de la circunferencia. Y además de eso, genera una aceleración determinada. Aquí yo puedo jugar, y esto es un ejercicio interesante porque puedo jugar aquí con las fórmulas del campo magnético y las fórmulas de las leyes de Newton también. Entonces yo aplico aquí la segunda ley de Newton que me dice sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, algo que ustedes ya vieron en dinámica. Pero la sumatoria de fuerzas, la única fuerza que está actuando aquí es la fuerza magnética. Por lo tanto, la fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración. La aceleración que se produce, como está dirigida hacia el centro de la circunferencia, es una aceleración que no es desconocida para ustedes, es la aceleración centrípeta. Es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio de la circunferencia. Así que la puedo sustituir aquí donde va la aceleración. Y la fuerza magnética es el producto de Q por B, que ya lo vimos en los dos ejercicios anteriores. Si juego con estas dos ecuaciones, yo puedo despejar cualquiera de estos términos que está aquí. ¿Ok? En este caso, puedo despejar el radio, puedo despejar, incluso puedo cambiar la velocidad lineal por la velocidad angular, porque hay una relación entre ellas. Incluso puedo ponerlo en función del periodo de la circunferencia. Pero bueno, en este caso, para este ejercicio, estos son cosas generales, ¿no? Que se pueden hacer, pero en este caso me piden la rapidez del protón. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es despejar la velocidad. Esta es mi incógnita aquí, la velocidad. Y eso es lo que se hizo aquí abajo. Bien, se despeja la velocidad muy fácilmente de la fórmula esta de aquí arriba, de aquí se despeja la velocidad y simplemente me queda, fíjense que aquí este cuadrado de aquí se puede eliminar con esta velocidad de aquí. Y simplemente me queda esto que está aquí, Q por B por R entre la masa del protón en este caso. Lo cual nos da 4.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Un ejercicio interesante porque yo puedo relacionar las cuestiones de fuerza magnética relacionadas con campo magnético con las leyes de Newton. Y por último, para cerrar, otro ejercicio simple, dice un alambre transporta una corriente estable de 2,4 amperes. Este tiene que ver con las fuerzas ejercidas sobre un alambre que transporta una corriente eléctrica. Entonces, un alambre transporta una corriente eléctrica de 2,4 amperes. Un tramo recto del alambre tiene 0.75 metros de largo y yace a lo largo del eje X dentro de un campo magnético uniforme que tiene una magnitud, mejor dicho, un valor de 1,6 K Tesla. El K es porque recuerden que está actuando de forma perpendicular al plano. Si esto es plano XY, entonces aplicando la regla de la mano derecha, esto va a apuntar perpendicularmente hacia afuera, en este caso de fuera de su pantalla. Entonces, aplicando la fórmula que ya vimos en la diapositiva, que era igual a I por el producto cruz entre L por B, donde el módulo de este vector es precisamente la longitud del alambre, pues yo puedo aplicar aquí las propiedades del producto cruz, que sería el módulo del primer vector, que sería el módulo de L, por el módulo de B, que me lo dan de dato aquí, o mejor dicho, lo puedo calcular. A la final sigue siendo 1,6, porque si le aplico aquí el teorema de Pitágoras, tomando en cuenta que no tengo componente ni en X ni en Y, todo se produce en K, pues simplemente me queda 2.40 por 0.75 metros por 1,6. Muy simple. Sustitución nada más. Y con eso puedo calcular la fuerza magnética, ¿bien? Provocada por una corriente a través de un alambre recto. ¿Ok? Y me da 2.88 newton. Eso es lo que tenía para la clase de hoy. Los ejercicios seleccionados aquí
Son ejercicios simples, no pienso yo ponerle algo más complicado que esto, ni con integrales ni nada, porque lo que se quiere es que ustedes tengan una noción básica sobre las principales ecuaciones que se manejan. Todo esto se puede complicar desde el punto de vista de la matemática, pero eso no es el objetivo ahorita. Tenemos bastante contenido, tanto en física como en estadística, y lo que yo quiero es que por lo menos ustedes tengan una noción básica de todos estos principios del electromagnetismo. Bien, eso sería todo hasta ahí. Les voy a subir este archivo a la plataforma para que les quede. Ustedes lo revisen con calma, en conjunto con la presentación que ya está cargada. Y bueno, nos veríamos en la siguiente clase en el último tema, uno de los más importantes porque tiene que ver con corriente eléctrica. Y de acuerdo a nuestra especialidad, los principios de la corriente eléctrica son esenciales. Bien, les agradezco mucho por su atención, esperando que esta clase les resulte de provecho y nos veríamos el sábado en la siguiente clase con corriente eléctrica. Bien, gracias nuevamente por su atención y hasta la próxima.